Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, estudiantes, jóvenes y jovencitas de grado Caminar en Secundaria, la profesora Daniela, Andrés y yo, Carlos Arturo, que estoy presentándoles la actividad que es la continuación de las encuestas que ustedes hicieron la semana pasada. Recuerden que el profesor Mauricio les compartió el formato, un cuestionario de unas preguntas para hacerle a 5 personas acerca de sus creencias del origen de la vida. Como esperamos que todos ustedes ya hayan encuestado sus 5 personas y tengan ya esos datos a la mano, el día de hoy queremos proponerles para esta semana continuar con el trabajo estadístico y pues en comunidad con sociales y lenguaje, y es que aprendan ustedes a hacer tablas de datos estadísticos. Las tablas de datos estadísticos son tablas que se emplean en las cuales debemos o podemos aprender a ubicar los datos que encontramos en una investigación. En este caso debemos hacer una tabla por cada una de las preguntas del cuestionario que hizo el profesor Mauricio. Entonces la primera pregunta era si cada una de las personas que usted encuestaron se autorreconocían como afrodescendiente, indígena, mestizo u otro. Como yo hice el ejercicio, yo lo voy a ir haciendo y espero que ustedes lo sigan también. Van a contar en las 5 hojas que ustedes tienen, en las 5 respuestas, cuántos dijeron afrodescendiente. En mi caso, yo encuesté a 5 personas y 3 de las personas me dijeron que eran afrodescendientes. Una persona me dijo que era indígena, una persona me dijo que era mestiza, nadie me dijo que era de otro reconocida de otra etnia. Por lo tanto, lo que hago es sumar esos valores y por lo tanto deben dar valor de 5. Tengan cuidado que como encuestaron 5 personas, el valor que debe dar el total debe ser siempre 5. No puede darles ni más ni menos. Si les da un valor mayor que 5, quiere decir que encuestaron a más personas o que una misma persona les dio más de una respuesta a la misma pregunta. O si les da menos, quiere decir que encuestaron menos personas o algunas personas no les respondieron esa pregunta. Entonces, por eso es importante que ustedes hayan hecho las 5 encuestas a 5 personas y que le hayan contestado todas las preguntas de manera correcta. Ahora, eso se le llama la frecuencia absoluta. Entonces, recuerden, la frecuencia absoluta, eso que está acá, es el número de veces que se repite una misma respuesta. Quiere decir que este 3 me está indicando que 3 personas contestaron que eran afrodescendientes. Este 1 me indica que solamente una persona de las 5 me contestó que era indígena. Este 1 quiere decir que solamente una persona me contestó que era mestizo. Y por lo tanto la suma de las frecuencias absolutas deben ser igual al número de encuestas realizadas. Es decir, que como en este caso hice 5 encuestas, el total debe corresponder con 5. Por lo tanto, este ejercicio está correcto. Ahora debo averiguar qué es eso de frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa simplemente me indica qué porcentaje es cada frecuencia absoluta del total. Es decir, qué porcentaje es 3 de 5. ¿Y cómo hago para calcular un porcentaje? Pues muy sencillo. Se divide la parte, que en este caso la parte es 3, del total que es 5. O sea que para determinar cuál es la frecuencia relativa, es decir, qué porcentaje representa 3 del total de respuestas, divido 3. En la calculadora ustedes cada uno lo va a hacer. El valor que ustedes tengan no tiene que ser este mismo. Ustedes van a poner aquí los valores de su ejercicio. Y entonces lo que van a determinar es dividir cada frecuencia absoluta. En este caso la primera frecuencia absoluta en mi tabla es 3 y la dividí entre 5. Si hago esa división me da, en este caso me dio 0,6. ¿Listo? 3 dividido entre 5. 3 primero, luego dividido y luego 5. Esa división me da un número decimal y está bien, no hay ningún problema. Es posible que esas divisiones nos den números decimales siempre. En ese caso lo que voy a hacer es representar un número decimal, voy a determinar a qué equivale en porcentaje. 0,6 realmente equivale al 60%. ¿Listo? Entonces si le da 0,6 colocan 60%. Si les da 0,5 colocan 50%. Si les da 0,2 colocan 20%. Si les da 0,1 colocan 10% y así sucesivamente. 0,9 sería 90%. ¿Listo? Tengan cuidado con lo siguiente, si les da 0,6 es 60%, pero si les da 0,06, es decir, el 6 no le da al lado de la coma, sino que 2 puestos después de la coma, eso sería el 6%. ¿Listo? Ahora veamos qué porcentaje de encuestados
respondieron que eran indígenas. Entonces el porcentaje saben que es la frecuencia relativa, y para determinar qué porcentaje de los encuestados dijeron que eran indígenas, divido cada frecuencia absoluta, o sea en este caso el 1, entre el 5. Yo hice la división de 1 entre 5 y me dio 0,2. Y 0,2 está bien, después siempre me va a dar un número decimal, pero como yo debo representar eso en forma decimal, lo que hago es determinar 0,2 a qué porcentaje equivale, y eso equivale al 20%. Listo, ahí tenemos ese valor. Ahora voy a determinar qué porcentaje de los encuestados dijeron que eran mestizos, es decir, cuántos dijeron que eran mestizos. Entonces voy a decir, este 1 lo divido entre 5, esta división de 1 entre 5 me dio 0,2, y 0,2, que es un número decimal, lo puedo representar en forma de porcentaje, y 0,2 representa realmente el 20%. Hago lo mismo si hubiese alguna persona que me hubiese contestado que se autorreconocía no como indígena, ni como mestizo, sino de otra manera. Entonces estaría respondiendo aquí, poniendo esa cantidad acá. ¿Cuántos dijeron que eran otra etnia? Pero como ninguno me contestó que era de otra etnia, yo coloqué 0. Por lo tanto, este 0, en términos de porcentaje, ¿cuántos contestaron que eran de otra etnia? Pues como es 0, eso equivale al 0%. ¿Listo? Entonces ahí vamos a colocar 0%, porque no puede haber ninguna fila que no tenga, pues, esté totalmente lleno. Y lo que voy a hacer ahorita es averiguar el total de la frecuencia relativa. De la misma manera que dice cuál era el total de la frecuencia absoluta, y lo que hizo fue sumar estos numeritos, sumé 3 más 1, 4 más 1, 5. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a hacerlo con los porcentajes. 60% más 20% me da 80%. 80% más 20% me da 100%. 100% más 0%, pues simplemente queda 100%. Y eso quiere decir que si usted suma acá 0,6 más 0,2 da 0,8. 0,8 más 0,2 da 1 exactamente, y 1 exactamente equivale, o la unidad equivale al 100%. ¿Listo? Entonces, importante, les acabo de hacer este ejercicio aquí para que ustedes, por favor, cada vez que les dé número decimal, ustedes expresen esa expresión decimal ya de una vez como un porcentaje. ¿Listo? O sea que no vamos a volver a escribir esa parte decimal, sino que en lo que sigue voy a colocar cuál es la equivalencia de este decimal en porcentaje. ¿Listo? Entonces, ojo, el total siempre debe ser igual al número total de encuestados. Como encuestamos 5 personas, nos debe dar 5 en todas las tablas de este ejercicio. Y el total de la frecuencia relativa siempre debe dar 100%. ¿Listo? Si no, está mal. Entonces, de esta manera hacemos nuestra primera tabla, que tiene que ver con la pregunta cómo se reconoce cada una de las personas que encuestaron. Ahora continuamos con la segunda tabla. La segunda tabla tiene que ver con la segunda pregunta que hay en el cuestionario. Y la segunda pregunta que hay en el cuestionario es cuál es su creencia religiosa. Y habían unas opciones de respuesta: si era católico, si es protestante o cristiano, si tiene creencia indígena, creencia de origen afro, o de ninguna. En este caso hago lo mismo, voy a contar cuántos de los 5 personas que encuesté dijeron que eran de religión católica. En el caso de las 5 encuestas que yo hice, 2 me dijeron que eran católicos, una persona me dijo que era evangélica, una persona me dijo que su creencia era indígena, él creía en la tierra, en la Pachamama. Una persona me contestó que su creencia no era ni católica ni cristiana, sino que pues tenía creencias de origen afro, y ninguna persona me dijo que era atea, es decir, que todos creían en algo. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahorita es sumar las frecuencias absolutas. La suma de frecuencia absoluta es sumar estos numeritos: 2, y una 3, y una 4, y una 5, de tal manera que me dio 5, y está bien, porque siempre el total de la frecuencia absoluta corresponde al número de encuestados. Si encuesté 5 personas, debe dar 5, no me puede dar ni más ni menos. Eso está muy bien. Ahora voy a calcular las frecuencias relativas. Recuerden que la frecuencia relativa me está indicando qué porcentaje de los encuestados dieron esta primera respuesta, es decir, qué porcentaje de los encuestados dijeron que eran católicos, qué porcentaje dijeron que eran cristianos o evangélicos, qué porcentaje dijeron que tenían creencias indígenas, qué porcentajes tienen creencias de origen afro, y cuántos son ateos o no tienen ninguna creencia. Entonces, ¿cómo hago para calcular las frecuencias relativas? Pues nuevamente divido la parte, que en este caso sería esa frecuencia absoluta, entre el total. 2 dividido entre 5, hago la división en mi calculadora, eso me da un número decimal que es 0,4, pero yo lo voy a escribir en porcentaje, que es 40%. Luego hago exactamente para determinar qué porcentaje de los encuestados dijeron que eran cristianos, es decir, divido 1, esa frecuencia absoluta, entre el total, o sea, divido 1 entre 5 en la calculadora del celular, y eso me da 0,2.
pero yo no voy a colocar el decimal sino de una vez el porcentaje. Listo, para ir haciendo mi figura mental que los números decimales tienen una equivalencia en porcentaje. Posteriormente voy a averiguar qué porcentaje o qué frecuencia relativa representa las creencias indígenas. Entonces divido 1 entre el total, que sería en este caso nuevamente 20%. Hago exactamente lo mismo con las creencias de origen afro. ¿Qué porcentaje de los encuestados respondieron afro? Pues ya sabemos que solamente una persona lo hizo. Esa es la frecuencia absoluta de esta respuesta, pero necesito el porcentaje. Entonces divido esta cantidad entre el total. Al dividir 1 entre 5 me da la división 0,2, pero yo voy a escribir en términos de porcentaje. Hago lo mismo con esa respuesta ninguna, pues como me da 0 es 0%, y finalmente sumo todos los porcentajes. Si sumo 40 y 20 da 60, y 20 da 80 y otros 20 me da 100. De tal manera que es correcto, porque la suma de frecuencia absoluta debe ser el total de encuestados. Como encuesté 5 me tiene que dar 5, y siempre la frecuencia relativa, la suma de esa columna me debe dar 100%, o sea que voy muy bien. En una tercera tabla fue la que el profe nos puso y era averiguar el nivel de escolaridad, o sea, cuánto había estudiado cada uno de los encuestados. En mi caso, yo encuesté a algunas personas, ninguno me dijo que había hecho primaria incompleta, 2 personas me dijeron que habían hecho primaria incompleta, perdón. Una persona me dijo que había hecho secundaria incompleta, una me dijo que había hecho todo el bachillerato, ninguno me dijo que era técnico, uno me dijo que era tecnólogo, ninguno era profesional, ninguno tenía otro título y ninguno me dijo que no había estudiado nada. En ese caso sumo esa frecuencia absoluta 2, 3, 4 y 5, de tal manera que la suma me da 5 y está correcto porque debe ser igual al número de encuestados, que fue 5. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la frecuencia relativa, es decir, qué porcentaje representa cada respuesta de estas del total de encuestados. Entonces hago la división 0 entre 5, pues ya sabemos que 0 entre 5 me da 0 y eso es el 0%. 2 dividido entre 5, hago la división y eso me da 40 o 0,4 y es 40%. Hago lo mismo con el 1. El 1 representa 1 dividido entre 5 me da 0,2 y eso es el 20%. Con este 1 ocurre exactamente lo mismo. Es el 20%. Este 0 pues será el 0%. Este 1, para averiguar qué porcentaje es, cuántos respondieron que eran tecnólogos, entonces divido este 1 entre el total, 1 dividido entre 5 me da 0,2 y eso equivale al 20%. Las demás respuestas que son 0 pues serían el 0%. Y por último debo sumar la columna de frecuencia relativa. Si sumo estos porcentajes, 40 y 20 60 y 20 80 y 20 100, de tal manera que me da 100% y está perfecto. Y ya un último ejemplo tiene que ver con la tabla número 4, que es la pregunta número 4 del cuestionario, que opinaban acerca del origen de la vida y cuáles eran las teorías a las cuales las personas se adecuaban más. En ese caso, yo hice mis 5 encuestas y encontré que 2 personas creían que el origen de la vida era por la creación, era una teoría religiosa. 2 me dijeron que ellos creían que eso era por evolución, o sea que por un origen científico. Una persona dijo que él creía, pues, la explicación que le daba a su pueblo originario, que de cómo se había creado el mundo, ya no era ni religioso ni científico, sino que era una teoría muy propia. Y eso, cuando sumé, me dio 5. Y está bien porque siempre la frecuencia absoluta debe ser igual al número de encuestados. Y en este caso el ejercicio era a 5 personas. Hice exactamente lo mismo para calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que hago es dividir cada frecuencia absoluta entre el total de encuestados. En este caso divido 2 entre 5 y esta división me dio un número decimal que fue 0,4, pero yo lo expresé de una vez como porcentaje, o sea que el 0,4 es 40%. Hice lo mismo con la segunda cantidad, 2 dividido entre 5, para determinar qué porcentaje de los encuestados respondieron que creían que el origen de la vida se daba por teorías científicas como la evolución, por ejemplo, y me dio 0,4 y puse 40%. Por último, quería saber qué porcentaje de los encuestados respondieron que creían que el origen de la vida se había dado de acuerdo a las teorías de su pueblo. Entonces, en ese caso divido 1 entre el total, 1 dividido entre 5 me da 20%, y por último lo que hago es sumar esos porcentajes, de tal manera que esa suma de 40 más 40 más 20 me da 100%. Listo, muchachos, ahí acabamos entonces de hacer 4 ejemplos del cuestionario que ustedes tienen, que es de 7 preguntas. La tarea para ustedes sería entonces hacer las 3 tablas que hacen falta de la pregunta 5, de la pregunta 6 y la pregunta 7. Feliz semana, muchachos, cuídense mucho, Dios los proteja y que no falte ni la salud ni el alimento en casa. Hasta pronto.